¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Bienvenidos a esta entrevista política que esta mañana es con nuestro amigo César Campos, que es periodista, pero singularmente dedicado a la política. ¿Qué tal, César? Qué gusto, Mario, estar contigo. Están políticamente remecidas las cosas en Sudamérica, en particular iba a decir América Latina, pero se focaliza aquí en esta parte del continente. Estado de Paraguay, por supuesto, pero el resultado electoral relativamente sorpresivo en Ecuador y lo que ha ocurrido también en Venezuela, digamos, avance sin que tenga nada de progreso, el concepto de avance hacia dictadura y digamos, maquillado retroceso que ha tenido Maduro luego. Empecemos por Ecuador. ¿Te ha sorprendido ese resultado a ti? No, tú lo calificas de sorprendente y para mí no lo es. No. Creo que la tendencia de las encuestas marcaban una clara preferencia por Lenín Moreno, el ex vicepresidente Rafael Correa, y lo que se ha hecho más bien poner en evidencia que el margen se estrechó un poco. Al parecer los sucesos de Venezuela eso es lo que pueden haber influido, ¿no? Como que tendría que influir, sí, para poder cerrar un poco esa brecha, pero elecciones se ganan hasta por un voto, por dos votos, raspando, como dice PPK, respecto a Keiko Fujimori. En todo caso, yo creo que son resultados que evidencian la fortaleza que ha tenido este candidato Moreno y que va a mantener, creo yo, algunas líneas de continuismo respecto a lo hecho por Rafael Correa. Ojalá que el buen trato con nuestro país, hay que empezar por eso, las buenas relaciones que supo cultivar Rafael Correa con el Perú se puedan conservar y sobre todo materializar algunos de los objetivos que están previstos en los acuerdos de paz con Ecuador y que evidentemente hay que reconocerlo, Correa los hizo avanzar. Por otro lado, creo que Moreno es un hombre más políticamente de izquierda, socialista. Recordemos, Correa es economista, él ha tenido una serie de acciones que ha hecho más visible y presente la acción de la inversión pública del Estado en infraestructura, un convenio con los chinos que prácticamente les ha entregado de por vida algunas concesiones tan importantes, administración de puertos, etcétera. Y en tercer lugar, la dolarización que se mantiene, ¿no? O sea, claro, eso no fue decisión suya, pero no la cambió. Exactamente, y que parece ser que la mayoría de ecuatorianos además están conformes, es decir, ellos no van a través de una emisión monetaria jamás cambiar las cosas. No hay inflación más que la que heredan por el pero creo que Lenín Moreno le va a poner un acento mucho más social, distinto. Él en su discurso siempre ha dicho que no es Correa. Incluso ha hablado de las locuras de Correa. Correa podrá ser un loco, dijo en algunas cosas, por supuesto le mantiene lealtad. E incluso, mira, ya será pues un prejuicio de periodista político, cuando él entona ayer la canción Cantares, ¿no?, de Joan Manuel Serrat, que a muchos nos gusta, a mí me gusta la versión con Joaquín Sabina, pero bueno, hay una parte de esos poemas famosos de Antonio Machado donde dice: al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ha de ver la senda que nunca volverás a pisar. Ajá. Y me da la idea de que es un mensaje por ahí nunca más, sí, de que yo no voy a hacer cosas que Correa ha hecho. Pero probablemente sea así. Hay quienes tienen la impresión de que esto solamente es un descanso de Correa, digamos, que va a dejar pasar un periodo presidencial para tratar de regresar, en cuyo caso el eventual liderazgo... Esto es una especie de Vladimir Putin, ¿no?, con Medvedev, ¿te acuerdas, no? Ese enroque sí, claro, que hubo claro. Puso a su ex primer ministro. Federación rusa, donde Vladimir Putin conserva pues absolutamente todo el... Bueno, dependerá también de las urnas, de la gestión. No da la impresión de que se está retirando de la política. No, él se va a ver. Con la intervención de ayer durante las elecciones, él dio los resultados antes que digamos, la voz oficial de... Eso, digamos, es lo inusual para nosotros, que somos más, digamos, conservadores en la forma y en el estilo en que se tiene que hacer política. Pero bueno, Correa se mete en todo, como Hugo Chávez se metió en todo, como Maduro se mete en todo, como Evo Morales se puede meter, son parte del mismo consorcio, ¿no? Bueno, entonces sigamos con el consorcio y vayamos a Venezuela. ¿Retroceso de Maduro cambia en algo las cosas? No, en absoluto. Yo creo que aquí hay que mantener el ajuste de la comunidad internacional sobre el progreso de la democracia en Venezuela, que en este momento está estancada por estas decisiones aparentemente contradictorias, pero que en el fondo revela cómo sí les pesa la presión internacional. Yo creo que se han asustado, dices tú. El gesto del presidente Pedro Pablo Kuczynski de retirar al embajador, más el pronunciamiento de Almagro, de la OEA, más de otros países y de otros líderes continentales que han levantado su voz en contra del autoritarismo practicado por Nicolás Maduro,
están haciéndolos aparentemente retroceder y mostrarse como demócratas, ¿no? Tanto la fiscal como el titular del Tribunal Supremo de Justicia. En realidad una pantomima. Lo que debe haber en Venezuela para una salida pacífica son prontas elecciones. Y es una de las decisiones que tomó el Congreso, que objetó el Tribunal Supremo de Justicia, una de las 52 normas que habían previsto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la mejor salida que puede haber pacífica en este momento. ¿Pero es verosímil que ocurra? ¿Tú ves al chavismo en la versión madura, entre comillas, retrocediendo más? Bueno, pues si no lo hacen, entonces se cumplirá lo que tú señalabas hace pocos días, una guerra civil. Entonces nadie quiere la guerra civil. La solución a la Ceausescu. Pero tampoco tengamos frialdad ni tampoco tengamos mucha agua tibia con Maduro, y hay que seguir presionándolo. En esto la comunidad internacional tiene que cumplir un buen papel. Esto no es solamente diálogo, como dice Rodríguez Zapatero, comprado por la UNASUR y todo este chavismo satelizado que hay en América Latina a través de la CELAC y una serie de instituciones. No, acá simple y llanamente un solo camino: elecciones cuanto antes, con organismos independientes, con una supervisión internacional, además de un proceso electoral limpio. Lo ocurrido en Paraguay tiene relación con todo esto, pero digamos el común de la gente no la ve de primera instancia. Tiene que ver por la circunstancia de que hay gente hay candidatos que quieren volver a postular. Claro. Es el intento de permanencia en el poder sobre la base de alterar las reglas de juego. Ahí lo curioso ha sido las alianzas, ¿no? Entendimientos entre gente de izquierda, de derecha. Que tenían el mismo interés. Sí. ¿No? Y una reacción popular que evidentemente habla también de la forma como Paraguay o un sector de su población quiere preservar un estándar democrático que no obliga a nadie a tener la necesidad de pensar en seres providenciales. La democracia tiene que ser alternancia. Puede quizás estudiarse un procedimiento tipo Estados Unidos, darle 4 años a un presidente, mantenerlo 4 años más, pero basta, ¿no? Y que haya sufragio efectivo y no reelección, como clamaban los mexicanos con la revolución en 1910. Entonces necesitamos un camino efectivamente más institucional para Paraguay también, y los aspectos de reelección yo creo que tienen que revisarse muy seriamente en América Latina. Pero esta imagen del Congreso en llamas es impresionante, por supuesto, pero al mismo tiempo elocuente respecto del estado de cosas. Si pensamos en lo que puede suceder en Venezuela, no en el Congreso, sino respecto del Ejecutivo, es inquietante. Sí, podría hablando ocurrir. De la solución a la Ceausescu, digo. Podría ocurrir. Entonces, bueno, que Maduro, volviendo a Venezuela, que se cuide precisamente de estas imágenes y de estos ejemplos, ¿no? Yo creo que no le queda otro camino. Basta ya de esta vanidosa interpretación del apoyo popular corporativizado que tiene todo el chavismo respecto a Venezuela, y darle oxígeno a su propia democracia, además para su propia subsistencia, porque si no van a negociar ellos algún tipo de salida, pues efectivamente Ceausescu, Mussolini, Clara Petacci y todo, vamos a recordarlos mucho, ¿no es cierto?, en estos episodios. A los hermanos Gutiérrez. A los hermanos Gutiérrez, colgado la vida de la catedral. Y todo esto de aquí ha dejado heridos y contusos también en el Perú. Claro que sí. Por, digamos, efecto reflejo. ¿Quiénes son, a tu entender, los heridos y contusos? Bueno, evidentemente, pues en primer lugar, lo conversamos el otro día en Portada, la gente que no quiere manifestarse con cierto rigor, además rigor moral, y yo digo plenamente identificado con la causa democrática respecto a lo que pasa en Venezuela. Ollantumala, pues es el papelón de siempre, ¿no? Ollanta y Nadine, peor todavía, que le reclama a PPK que no actúe ni se meta de la forma como se está metiendo. No, dice, a ver si es coherente, porque él apoyó sí, pues, a Keiko Fujimori, que a su vez expresaba un entonces, proyecto. Cada día, y se olvida de que Ollanta apoyó al Andahuaylazo. Así es. Y cada día demuestran más ser tributarios de otros sentimientos respecto al chavismo, ¿no? Sí. Tanto se ha hablado de la famosa plata que les llegaba, el sueldo que le pagaban a Nadine, que eso está absolutamente probado sin que haya escrito una sola línea para esta publicación venezolana. Entonces, ¿de qué hablamos? Luego viene el tema de Verónica Mendoza, es obvio, ¿no? Estas dubitaciones y estos arlequineos que hace respecto a una expresión fuerte en torno a Venezuela también la dejan muy mal. Pero parada. Marco Arana ya dijo, es una dictadura, acá lo dijo. Es una dictadura, por supuesto. El viernes por la mañana, sí. Hay mucha gente clave, creo que ha tenido en medio de todo siempre, aunque un poco esquinera en el asunto, pero yendo a lo esencial. Indira Wilca, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos les cuesta a ellos calificar de dictadura? Bueno, o aparentemente a Verónica Mendoza le cuesta... Bueno, o le vale muchísimo. O le vale muchísimo. Así es, usar esa palabra. Al final parece que le vale
Muchísimo. Y en tercer lugar, no olvidemos el tema fujimorista también, porque eso es evidente. Enríquez Capriles ha señalado el fujimorazo, y otros líderes también han comparado el tema, obligando a que aquí, en víspera de los 25 años del les ha caído además en pésima fecha del 5 de abril, estén hablando para justificar algo que pasó hace 25 años. A mí me llama la atención. Eso ya no es justificable. Venía en el carro escuchando a Luz Salgado tratando ya de morigerar el tema. Nunca más un 5 de abril, decía. Y efectivamente el fujimorismo debería estar obligado a mirar hacia adelante. Tú no puedes detenerte y tener como dique solamente un hecho de tu pasado muy antiguo. Yo no sé si tú recuerdas en la Universidad Católica cuando el joven diputado Alan García, año 1981, invitado por Pedro Gámez, va a dar una conferencia, y nuestro común amigo, lo cuento como una anécdota que me parece valiosa para reflejarlo, Carlos Spa, le pregunta sobre el pacto con Odría. Ustedes cometieron un desatino aliándose con el dictador, su perseguidor. Entonces García, a mi juicio, tuvo una respuesta impecable e inteligente. Dijo, ¿hace cuánto sucedió eso? Hace 18 años. Te hemos contestado en miles de maneras. ¿Te convence la respuesta? Si no te convence, ¿qué más puedo decir yo? Yo tenía 15 años o 14 años, el año 63, cuando ella la Torre decidió hacer el pacto con Odría. No es mi tema, yo miro hacia adelante. ¿No es cierto? El APRA podrá cargar como pasivo, activo, sabe Dios, lo medirán históricamente, pero la discusión acerca de si fue bueno, que era necesario, porque el Congreso obstruía, porque el país se iba al diablo, es completamente absurdo. Y en eso se han enredado los principales líderes fujimoristas, a 25 años de un hecho. Me parece. Pero, digamos, hay dos elementos que considerar ahí. Por un lado, información que no corresponde con la realidad, como Rosa Bartra diciendo que contó con el aval de la OEA el 5 de abril. No contó con el aval de la OEA. Puede haber sido más tolerante, lo que uno habría que, pero digamos, aval de, o sea, que le dijo, bien muchachos, a ver si se dan otro golpe dentro de 10 años. Lo que avaló la OEA fue la salida democrática, el proceso que terminó con la propuesta del Congreso Constituyente Democrático. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que vuelven a mostrar reflejos que tienen que ver con el espíritu del 5 de abril. Entonces sí se hace pertinente la reflexión. Y me refiero a la proyecto de ley Letona, la ley Mordaza sobre medios, que en su versión anterior ciertamente era peor, pero en la última tampoco es que haya contado con el saludo. Hay un artículo, el 103 de la Constitución, yo soy directivo del Colegio de Periodistas del Perú y nos hemos pronunciado al respecto, que señala que se pueden expedir leyes especiales por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de personas. Aquí están legislando exclusivamente para sancionar a aquellos sentenciados por delitos de corrupción, afectando al Estado, nosotros, para que no puedan ser directivos de una empresa. Entonces, o universalizan la norma o la desaparecen. Esto es más o menos como dijeron la gente que nació en el signo de Leo y que mide 1,72 m y que usa bigotes, no puede ser director, ¿no? Más o menos. Y adivinen a quién se refiere. Pero la lectura política, como yo te lo dije hace poco también aquí en La Boca de Jarro, es que yo sí creo que Keiko Fujimori está metida detrás de todo esto. Claro. Yo sí creo, lamentablemente, por la cercanía que Úrsula Letona tiene con él. No sé si Úrsula Letona Alejandra Aramayo ha contado que lo conversó con ella. Pero es que esa sutileza no se ha dado cuenta mucha gente, porque mientras Letona dice, no, nosotros le mostramos el proyecto a Keiko en una reunión y ella no dijo nada. Mientras que Aramayo dice que sí ha coordinado con Keiko Fujimori el tema. Bueno, eso es como decir, yo no me voy a quemar sola, ¿no? Exacto. Es como decir, bueno, ya que nos lanzaron en esto, pues entonces vamos a ver todos los que salimos en la foto. Entonces, una buena recomendación que ayer en Canal 4, en Cuarto Poder, ha hecho Kenji Fujimori en una estupenda entrevista a René Gastelumendi. Así es que retiren el proyecto, que no se metan en estos líos tontos, torpes, absurdos, que van a tener que retroceder. Yo insisto también... Ya retrocedieron un poco, pero a la Maduro, digamos. Falta todavía el retroceso. Insisto en lo que te dije la vez pasada, que eso no implica que los periodistas, gremialmente o como tú, que no creen en los gremios, estemos atentos a cualquier amenaza de esta naturaleza donde quieren medir a la opinión pública contra nosotros. Mira lo que pasa en Ecuador. Eligen al sucesor de Correa, que aprobó una ley de comunicaciones que afecta, pero así flagrantemente, los estándares internacionales de la libertad de expresión. Nadie arquea una ceja por ese tema. Nadie sale en defensa de la sacrosanta libertad de expresión. Lo mismo creo yo que están midiendo en el Perú. Y lo está haciendo Keiko con el Grupo El Comercio, al cual cree que le ha afectado pues su candidatura. Lo dijo, te lo recordé, el 10 de junio cuando pierde las elecciones y reconoce su derrota frente a PPK, ¿no? Pero, digamos, les ha salido mal. Y Kenji, que insiste con incordiar, digamos, a la oficialidad de Fuerza Popular, está labrándose un espacio político, lo hace porque quiere disputarle la candidatura a Keiko, ¿o tiene otro motivo que tú...? No, yo creo que ratifica lo que también hemos señalado en algún momento acá. Él está construyendo un espacio de negociación.
ayer a René Gastelumini le dice de ninguna manera aspiro, sí, o estoy, claro, en el año... No quiero. 2017 es muy, no muy tengo ilógico, voluntad, ¿no? Claro. Para mí, Salvador del Solar, por ejemplo, alguien le está haciendo una carrera presidencial también. Ojo con eso y lo conversaremos en su momento. Pero hay gente y personas que, ante la crisis que ha traído la operación Lavallato, la crisis de los partidos que afecta a la gran mayoría de los que han sido gobernantes en el Perú, surgirán figuras nuevas. Pero yo creo que en el caso de Kenji está buscando un espacio de negociación, de fortaleza dentro del propio Fujimori, y no es ha cogido sus armas. Para tratar de forzarlos a que presenten el proyecto que Kuczynski ha dicho que firmaría de cambio... de la situación de su padre. De su padre, de los que tienen, digamos, que la prisión domiciliaria sea también susceptible de ser aplicada para quienes han sido condenados y no solo para los procesados como es ahora. Pero ayer a Gastelumini le dijo rotundamente que no está buscando eso, que él sigue luchando difícil por la libertad de su padre bajo consideraciones de los procesos judiciales, diciendo, podremos llegar a demostrar de que es inocente de los principales delitos que le imputan y de esta manera quizás propiciar una reducción de la pena o la detención domiciliaria, que sería lo mejor, ¿no? Antes de terminar con los heridos y contusos de lo que ha ocurrido en Venezuela, no sé si has visto tú el pronunciamiento de 21 exministros del humanismo, encabezados por nuestro amigo Pedro Cateriano, respecto de esa situación dictatorial en Venezuela. Ahora, habría sido deseable que lo hicieran cuando eran ministros, digamos, ¿no? Sí, porque la situación era, digamos, lo que ha pasado ahora es solamente la cereza que coronaba la torta, pero esa misma coyuntura política se veía cuando eran ministros del gobierno de Humala. Pedro Cateriano es una persona que cree en los valores democráticos, se ha formado en ellas, ha tenido etapas en las que se ha espantado un poco. Yo no lo vi en las resistencias, perdóname, contra Alberto Fujimori. Yo era del Foro Democrático, del Comité Cívico por la Democracia que formó Gustavo Momellona, y Pedro se dedicaba a sus labores académicas. No quiero decir con eso que avalaba el fujimorismo. Yo creo que él cree en los valores democráticos, pero sabe esconderse de vez en cuando. Y ahora, en el caso cuando él era primer ministro, cuando sale a la palestra, ¿no es cierto?, el tema de Maduro, él como que dice, yo voy a dar mi posición personal, la deja sentada, pero no hace absolutamente nada por sentar posición, como lo hizo Rafael Roncagliolo, por ejemplo, el solo hecho de sugerir. Pero no es solo Pedro, pues son 20 otros exministros. Que lo hagan tiene, creo yo, una manera, un mensaje sobre todo ya en Tumala, ¿no? Quieren distinguirse de él, quieren distinguirse de nadie. Pero es fácil distinguirse, pues, cuando ya no es presidente. Sí, pues, pero, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues así son, ya desaparecieron de la escena política. Hay un tecnohumanismo encabezado por Alonso Segura que de vez en cuando pues habla, ¿no? Desarrolla su tesis, Piero Gessi, mi amigo Pulgar Vidal, todos salen de vez en cuando para tratar de defender obviamente su chacra, lo que ellos hicieron respecto a sus respectivos, ¿no?, ministerios. Pero de ahí yo no creo que vayan a más en la identidad política con Ollanta y con nadie. Muy bien, ya dejamos montones de heridos y contusos, creo que podemos terminar con la entrevista. El Perú con esperanza. Muy bien, muchas gracias a César Campos por la entrevista, nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.